Bueno, ¿qué representa para ustedes como docente la actividad en la jornada de hoy? Bueno, es una actividad muy importante porque tenemos integrantes de nuestro comité ejecutivo que, a diferencia de las y los docentes que trabajamos en la localidad, tienen una visión de lo que está pasando con la reforma más a nivel nacional. Y en ese sentido, ¿cómo está Tala, o la zona de acá en relación a esa reforma? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Nosotras y nosotros como docentes, sobre todo los y las docentes de ciclo básico, son quienes se están viendo más involucrados porque la reforma actualmente está en lo que antes era primero, segundo y tercero del liceo, que ahora es séptimo, octavo y noveno, y la verdad que tanto las y los docentes sindicalizados como quienes no están sindicalizados no la estamos evaluando de una manera positiva. O sea, es una reforma que se ha hecho de manera inconsulta y es una reforma que la verdad en el día a día a las docentes y a los docentes nos ha complicado más de lo que nos ha ayudado. En ese sentido ya, digamos, en la práctica, ¿no? Estamos en mayo, cuando hubo que replantearse muchas cosas y quizás los focos de atención también. ¿En qué ves más tú la problemática para poderle llegar y transmitir al alumno? La cuestión es que esta reforma a nosotras y a nosotros nos piden cambiar un montón de cuestiones que tienen más que ver con lo administrativo que con lo pedagógico. Entonces, la mayoría de las coordinaciones de ciclo básico, en vez de destinarse a las problemáticas verdaderas de los estudiantes, se destinan a ver cómo hay que llenar la libreta, ver qué es lo que verdaderamente se pide, porque claro, al pasar de un enfoque integral a un enfoque más de competencias, la manera en que se plantean las cosas hay que reformularlas. Entonces, las y los docentes pierden mucho tiempo en ver cómo reformular esas cuestiones que en verdaderamente ayudar a las y los estudiantes las problemáticas que tengan para aprender o problemáticas más generales que tengan. ¿Y en cuanto a los contenidos? En cuanto a los contenidos ha habido un enorme recorte. ¿Recorte de contenido? A ver. Recorte. Por ejemplo, en primero de liceo, que ahora es séptimo, se saca toda la unidad y todo lo que tenía que ver con la prehistoria. O sea, para la reforma lo que pasó antes no es algo importante. Los talleres que en un principio se ofrecían como opcionales terminaron siendo rotativos. Entonces, las y los estudiantes de primero tienen medio año de arte y tienen medio año de ciencias. Obviamente que si antes tenías todo un año de dibujo y tenías todo un año de ciencias, si ahora tenés solamente medio año con la misma carga horaria, inevitablemente se recortan los contenidos. Porque la propuesta de taller, en realidad, implica otra manera de realizar las clases que necesitan sí o sí un montón de instrumentos y un montón de espacios que los liceos no tienen. Entonces tenés la misma metodología en menos tiempo, por lo tanto con menos contenidos. Tú decís, por ejemplo, en el tema de los talleres, porque yo pensando, digo yo, está bueno, ¿no?, el tema de los talleres, por el ida y vuelta entre los alumnos y el docente y por la construcción misma de cada uno de los proyectos que se pueden realizar. Pero ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué pata está faltando ahí? Lo que pasa es que la reforma pone el énfasis en que los estudiantes se desvinculan del liceo o no alcanzan los conocimientos esperados por una cuestión de la currícula, desconociendo que el estudiantado, la mayoría del estudiantado que se desvincula o que no logra los resultados que se esperan, es mayormente por condicionamientos socioeconómicos, por cuestiones de salud mental, por problemas familiares, un montón de cuestiones. Entonces, las autoridades creen que cambiando la currícula, que en realidad se presenta como un cambio recontra revolucionario, pero en realidad en los hechos cambia muy poco y lo que verdaderamente cambia es para peor, no se atacan las verdaderas causas de que los estudiantes no alcancen los niveles de conocimiento que tendrían que alcanzar. ¿Qué pasa con las horas docentes? Lo que pasa es que en un principio las autoridades tenían el objetivo de recortar horas y recortar asignaturas. En el plazo del tiempo se ve que se dieron cuenta de que no iban a poder o que eso iba a generar muchas resistencias. Entonces, lo que se hicieron fueron mayormente cambios de nombre o que, si antes vos tenías geografía en primero, segundo y tercero, bueno, ahora te sacamos geografía de tercero y tenés más horas en primero y en segundo. Que
Obviamente que, si bien para el docente sigue eligiendo las mismas horas, lo que afecta al estudiante, que es lo más importante, es que va a tener menos contenidos y en menos tiempo, porque el proceso que haces estudiando geografía 3 años no es el mismo proceso que haces estudiando geografía en 2 años, por más que tengas la misma carga horaria. Bien. Se ha hablado mucho en los últimos años del profesor taxi. O sea, el docente que tiene que, para cubrir sus horas mínimas, tiene que estar yendo de un lado para otro. En ese sentido, ¿ha cambiado algo? Y si ha cambiado, ¿en qué? En realidad, esa idea del profesor taxi se ve sobre todo en los profesores que son interinos o que son de grados más bajos. Al pasar el tiempo, a medida que vamos subiendo en antigüedad, la mayoría de las y los docentes o elegimos en los mismos lugares y la misma carga horaria. Hay estudios incluso desde mismo de FENAPES que muestran que la movilidad docente no es tan alta como se cree. Lo que pasa es que, claro, muchas docentes y muchos docentes trabajamos tanto en secundaria como en UTU, entonces eso inevitablemente implica como mínimo trabajar en 2 lugares, pero eso es porque hay 2 subsistemas. Hay asignaturas que tienen una carga horaria muy limitada, entonces sí o sí hay que elegir en varios liceos. Pero cuando el docente tiene la posibilidad de elegir todas las horas en un liceo, las termina eligiendo. Claro. Pero la reforma no propone nada para cambiar esa situación, porque seguimos eligiendo de la misma manera. E incluso la propuesta que había de que las elecciones fueran por más de un año, en realidad, en la práctica, no es aplicable porque los grupos varían, o sea, se crean grupos o no se crean grupos, y después, ya más o menos del grado 2 en adelante, todos los años los docentes vamos y elegimos más o menos lo mismo teniendo la posibilidad. ¿Cuántos años hace que estás ejerciendo la docencia? 12. ¿12? Sí. Bueno, ¿qué pasó en aquel momento que tú te recibiste y para poderte, digamos, insertar? Porque a veces, yo capaz que me equivoco, pero digo, de acuerdo al grado, ¿cómo se van eligiendo las horas? Acordate de aquel momento y acordate de ahora. ¿Cuál es la gran diferencia entre aquel momento para elegir horas y hoy para elegir horas con 12 años de docencia? Bueno, yo cuando comencé a trabajar en otro departamento. Tuve la suerte que al par de años que comencé a trabajar ya hubo concurso de efectividad y me pude efectivizar. Hay que recordar también que, si bien hace muchos años que no hay concurso de efectividad, estas autoridades tampoco han puesto mucho empeño en resolver esa situación, porque el último concurso de efectividad que hubo fue en 2014 y ya estamos en el 2023. Entonces esa es una situación que posiciona a los docentes interinos en esa situación de precarización laboral. Ahora, esa precarización laboral, 2014 me quedé colgado porque estamos en el 2023. ¿Qué pasó en ese periodo? Porque cambio de gobierno hubo de un lado y del otro. ¿Qué sucedió ahí? Claro, pero la cuestión es que si este es un problema grande, es un problema que hay que resolverlo actualmente y no quedarse con, pero el gobierno pasado no lo resolvió. Sí. Si es un ¿Por qué no lo resolvió? Pero yo no lo puedo saber. Pero el tema es que si es un problema grave ahora, hay que resolverlo ahora. Entonces, no estamos viendo de las actuales autoridades propuestas para resolver esa situación. Bien. ¿Hay superpoblación, digamos, en los grupos o más o menos todo se mantiene igual? O sea, superpoblación hay porque a nivel nacional hay muchísimas menos horas de las que había antes. O sea, eso varía en cada centro educativo, pero la cuestión es que, si bien es cierto que la tasa de natalidad baja, también es cierto que cada vez más personas ingresan a la educación media. O sea, hasta hace pocos años no era obligatorio tener bachillerato completo, era solamente hasta ciclo básico. Entonces, si bien la natalidad baja, la cantidad de gente que va a hacer educación media, tanto en UTU como en secundaria, es mayor. Porque antes había toda una población que terminaba la escuela y ya iba a trabajar, o terminaba ciclo básico y ya iba a trabajar, porque bachillerato no era obligatorio. ¿Hay una suficiente cantidad de docentes para hacer la cobertura en la educación media a nivel país? Yo creo que seguramente sí. Pero la cuestión es que con el sistema de elección de horas, si no se hace bien, se van arrastrando problemas. Y unos tienen muchas horas y otros tienen muy pocas horas. Y ahí, ¿cómo se puede solucionar eso? O sea, está bien que tengan 40 horas, 60 horas, no tengo idea yo de qué estoy hablando, o 20 horas, pero digo, como que no hay una asimetría ahí. Yo entiendo también
que la antigüedad del docente y la capacidad que tiene, la puntuación que recibe, pero ¿no se plantea a nivel de sindicato que hay alguna cuestión de, capaz que de inequidad o algo para el estilo? Lo que sucede es que, siendo efectivo o efectivo, dependiendo de la asignatura, tenés 20 horas más 2 de coordinación, que antes eran 4, o en algunas asignaturas, como hay menos profesores de la cantidad que hay, se pueden tomar hasta 30 horas. 30, entonces, no, yo exageraba. Entonces, tomás tus 20 horas o trabajás en otro subsistema, pero también con ambos subsistemas se puede calcular un tope. La cuestión es que después, cuando las horas se ofrecen, si pasan y no las toman, vuelve de vuelta y entonces un efectivo sí puede llegar a tener a 40, pero si hay interinos que no la tomaron. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente si como efectivo vos tenés un liceo en donde podés tener las 20 horas o tenés que elegir 2 liceos para juntar las 20, vas a elegir el liceo de las 20. Lógico. Ya si otra persona tiene otro trabajo y solamente le sirven 10 horas, bueno, va y agarra esas 10 horas. Entonces al interino, cuando va a elegir, capaz que solamente le quedan 10 horas y sumamente a trasmano de donde vive, entonces no puede llegar a cubrir esas horas. Porque lo que sucede es que, bueno, pero después en la segunda ronda quizás los efectivos no deberían de tomar. Bueno, lo ideal sería que no, porque la tarea docente es muy demandante, pero la cuestión es que con las 20 horas no te alcanza para vivir, entonces terminás tomando más horas para poder cubrir tus gastos y todas tus cuestiones. Ha sido muy, pero muy clara, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por arrimarse y cubrir la actividad.